No estudies eso, te vas a morir de hambre. Mejor elige una carrera de verdad. ¿Estás segura? Puedes seguir haciéndolo como hobby. Creo que toda persona creativa nos hemos enfrentado a este tipo de comentarios. Pero volvamos al inicio, a donde comenzó esta idea loca de querer vivir para crear y crear para vivir. Desde pequeña a mí me gustaba rayar las paredes, la mesa del comedor e incluso la ropa de mi hermano. Me la pasaba pintando, dibujando, coloreando y haciendo todo tipo de manualidad. Afortunadamente, mis papás nunca limitaron mi creatividad. Al contrario, no me faltaron colores, crayolas ni lugar donde dibujar. La acción de crear siempre fue muy importante e intuitiva para mí. Pero ¿qué pasa cuando en la escuela nos enseñan a ver a la creatividad como algo secundario? Algo que importa, pero tal vez no tanto. Y no hablo de creatividad nada más en materias relacionadas con el arte, sino de creatividad dentro de cualquier materia o cualquier actividad. Y lo que pasa es que la mayor parte del tiempo nos enseñan cosas y no a ser creativos o creativas. En la secundaria tuve una maestra de español que para enseñarnos ortografía hacía que cantáramos una canción con las reglas de acentuación de las palabras. O a veces jugábamos juegos de mesa con verbos conjugados, por ejemplo. Realmente creo que no es casualidad que tenga muy marcada esa maestra y esa materia. Y lo que pasa es que ella no nos enseñaba a memorizar, incluso cuando su materia se prestaba para eso. Ella nos enseñaba a preguntar, a cuestionarnos y a cuestionar. Y realmente creo que esto es lo más importante en cualquier aspecto. El proceso creativo es fundamental en cualquier actividad, ya sea en el arte, la filosofía, las matemáticas, la química, la medicina. El proceso creativo es fundamental y es importante. La creatividad es el recurso humano más importante. Sin creatividad no habría progreso y estaremos repitiendo siempre los mismos patrones. Esta es una frase de Edward de Bono. Ahora imagínense lo rebelde y valiente que fui al llegar y decirle a mis papás: mamá, papá, quiero ser artista. Quiero vivir de crear. Realmente creo que tienes que ser demasiado valiente para decidir ser creativa el resto de tu vida. Como ya les dije, afortunadamente mis papás nunca vieron a la creatividad como algo menos importante. Pero sin duda fue complicado quitarse ese estigma de la artista muerta de hambre. Fue complicado entender la importancia de la creatividad. Porque, por ejemplo, en la escuela, materias como pintura o dibujo siempre se quedaban en talleres, en optativas, en materias que serían una vez a la semana. O que, por ejemplo, cuando me hablaran de artistas, siempre me mencionaran nombres. Me hablaran sobre Leonardo da Vinci, Goya, Miguel Ángel, Van Gogh, pero nunca sobre Bárbara Kruger, Aurora Reyes, Leonora Carrington o Mónica Mayer, por ejemplo. Fue difícil entender la importancia de la creatividad, pero al final mi impulso creativo siempre ganaba. Fue difícil entender que no sería un camino fácil. Y es que el camino creativo es muy subjetivo. Aprendes y desaprendes todo el tiempo y todas y todos llevamos procesos diferentes. No hay un manual que te diga cómo ser artista o cómo ser creativo. Y en este camino aprendí a tomarme la creatividad en serio, a saber que es un trabajo como cualquier otro y que lamentablemente los y las artistas no vivimos del amor al arte, porque sí, nosotros también comemos. También rodearme de personas a las que admiro ha sido importante. El hecho de verles, compartirles, aprenderles y también desaprenderles me ha ayudado a crecer. En el 2019 tuve la fortuna de conocer a un fotógrafo al cual admiro mucho y que de hecho fue una de sus charlas TED la que me motivó a empezar en este camino creativo. Y platicando con él entre plática y café, me escribió una nota que decía lo siguiente: querida Moni, qué loco conocerte y ver todo lo que tenemos en común. Tienes mucho talento y también muchas ganas. Gran combinación, no la pierdas. ¿Se imaginan lo impactante e importante que fue para mí leer esa nota? El hecho de que alguien a quien yo admirara mucho me haya escrito eso me hizo darme cuenta que efectivamente soy una persona creativa.
La creatividad es el punto de encuentro entre la imaginación y la realidad. Y es parte fundamental del ser humano, es esencia del ser humano. Ahí fue cuando me di cuenta que todas las personas somos creativas. Así como yo, por ejemplo, mi maestra de español, mi mamá dando una clase, mi papá haciendo una venta, mi abuelo resolviendo cualquier cosa, mi abuela cocinando una receta nueva o mi hermano haciendo huertos urbanos. Y lo que pasa es que las personas creativas no nos podemos detener. No podemos esperar a tener la mejor idea, las mejores condiciones o el mejor material. No podemos dejar de crear o dejamos de vivir. Porque no es lo mismo crear que hacer. Como creativos y creativas, tenemos el poder de hacer que algo que no existía, ahora exista. Y créanme que yo definitivamente no pienso desperdiciar ese poder.